todos y a todas. En este vídeo vamos a resolver una nómina con elementos más complejos, como pueden ser las dietas. El caso práctico que vamos a resolver es el siguiente. Completa la nómina del mes de marzo de Fernando, oficial administrativo con un contrato eventual por circunstancias de la producción que percibe un salario base de 900 euros, un plus de antigüedad de 50 euros y realiza 95 horas extraordinarias debido a una inundación por lluvia a 20 euros cada hora. Tiene gastos de manutención de un día con pernocta en Bruselas por valor de 120 euros. Percibe 3 pagas extraordinarias cuyo importe es equivalente al salario base más puntualidad cada una y se pagan en marzo, en agosto y en diciembre. En concepto de IRPF le retienen el 10%. Para hacer mucho más fácil, claro y sencillo el ejercicio, vamos a seguir siempre los siguientes pasos. Primero, recogeremos los datos. Segundo, siempre y en todos los ejercicios, realizaremos la prorrata de las pagas extras. En tercer lugar, calcularemos el total de vengado. Cuarto, la base de cotización. 5, el cálculo de las deducciones. Y por último, como punto número 6, calcularemos el líquido a percibir. Paso 1. Recogida de datos. Será muy importante que en esta nómina tengamos muy claro el mes en el que tiene lugar el caso práctico. En este caso, el mes es el mes de marzo, ¿vale? Como sabemos, este trabajador percibe 3 pagas extras. Pagaderas en marzo, agosto y diciembre. Con lo cual, este trabajador, el mes de marzo, tendrá una paga extra, completa. Por tanto, será muy interesante que tengamos claro que habrá que sumársela al total de vengado. También será muy interesante que tengamos claro si aparecen elementos extrasalariales. En este caso sí que aparecen, ya que tenemos una percepción no salarial en forma de dieta por pernocta en Bruselas por valor de 120 euros. Todo esto lo tendremos que recoger en el recibo de salario y será muy importante de cara a calcular el total de vengado y la base de cotización de contingencias comunes, profesionales y la base de IRPF. Como vemos, el salario base será de 900 euros y está indicado en el recibo de salario. Puntualidad, las horas extraordinarias. Una vez que hemos multiplicado el número de horas por el precio de cada hora, las gratificaciones extraordinarias, puesto que como hemos dicho, nuestra nómina es del mes de marzo, y ese trabajador cobra 3 pagas extras, una en marzo, una en junio y otra en diciembre, con lo cual tendremos que poner en el apartado gratificaciones extraordinarias nuestros 950 euros, que es igual al salario base más la antigüedad. Y por último, tendremos las dietas. Las dietas son percepciones no salariales o extrasalariales. Por tanto, las pondremos en el apartado de indemnizaciones de suplido, 120 euros. Paso 2. Prorrata de las pagas extras. Como hemos indicado, nuestro trabajador, Fernando, cobra 3 pagas extras, con lo cual tendremos que calcular la prorrata en función de estas 3 pagas extras. ¿Cómo lo calcularemos? Pues realizaremos o multiplicaremos 3 por lo que cobra de paga extra, en este caso es salario base más el plus de puntualidad dividido entre 12. Entonces será 3 por salario base más plus de puntualidad dividido entre 12, serían 3 multiplicado por 900 más 50 euros dividido entre 12. Esto nos dará igual a 237,5. Paso 3. Total de vengado. Como ya sabemos, el total de vengado es todo lo que va a percibir nuestro trabajador antes de realizar las deducciones. Es decir, será el salario bruto. En este caso, el total de vengado será la suma del salario base, más el plus de puntualidad, más las horas extras, más las dietas, que serán enteras, y las gratificaciones extraordinarias, que en este caso será una paga completa de 900 euros más el plus de puntualidad, 50 euros. ¿Por qué? Porque como hemos dicho anteriormente, este trabajador, Fernando, no tiene las pagas extras prorrateadas y las cobra en marzo, en agosto y en diciembre. Estamos en el mes de marzo, por lo tanto, este trabajador percibe una paga extra. El total de vengado será 3.920 euros. Esto será completado en el recibo de salario en esta parte. Paso 4. Bases de cotización. Las bases de cotización son unos cálculos que nos servirán para aplicar los porcentajes que vamos a descontar para pagar a la Seguridad Social y al IRPF. En este caso práctico concreto encontramos una peculiaridad,
y es que aparecen elementos extrasalariales. En este caso, los elementos extrasalariales que aparecen son dietas con pernocta en el extranjero, concretamente un día con pernocta en Bruselas. Cuando nos encontramos con los elementos extrasalariales, debemos de preguntarnos si cotizan o no cotizan, es decir, si los vamos a sumar a la base de cotización de las contingencias comunes o no los vamos a sumar. Para ello sería muy interesante que tuviéramos presente el siguiente esquema. Los elementos extrasalariales se van a dividir en dos grupos, los que van a cotizar de forma íntegra a la seguridad social y los que no van a tributar o cotizar de forma íntegra o van a tener algunos límites. Los que cotizan de forma íntegra serán el quebranto de moneda, el desgaste de útiles y herramientas, el plus de distancia y el plus de transporte. Esto significa que todos estos plus deberemos de sumarlos a la base de cotización de contingencias comunes de forma completa, es decir, total. Nosotros, en nuestra base de cotización de contingencias comunes, en el siguiente apartado, sumaremos los complementos que tributan que no haya salido. En este caso, si este caso práctico tuviese un plus de distancia, lo deberíamos de sumar de forma íntegra en el apartado de la base de cotización de las contingencias comunes. En cuanto a los que no cotizan ni tributan, los gastos de locomoción y dieta, estos tienen un límite establecido por ley, es decir, todo lo que se encuentre por debajo de ese límite no va a cotizar, es decir, no habría que sumarlo a la base de cotización de las contingencias comunes, y todo lo que esté por encima sí que va a cotizar, es decir, sí que habría que sumarlo a la base de cotización de contingencias comunes. Como vemos, los gastos de locomoción son aquellos que se reciben en los desplazamientos por motivos laborales. Están exentos de cotizar al completo los que tienen una justificación mediante factura. Sin embargo, o se realizan en transporte público. Sin embargo, todos aquellos que se realizan en transporte privado, es decir, en tu propio coche o en tu propia furgoneta, sí que tienen este límite legal del 0,19 € el kilómetro. Las dietas son aquellas percepciones recibidas por pernoctar o efectuar comidas principales fuera de tu domicilio de trabajo. No cotizan ni tributan los gastos que estén justificados por factura o los gastos de manutención que no superen los límites establecidos por la ley. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo podemos verlo con un ejemplo? En este caso concreto, de este caso práctico, las dietas que tenemos son dietas por valor de 120 € por un día con pernocta en Bruselas. El límite que establece la ley, como sabemos, en este cuadro lo podemos ver claramente, y es que el límite establecido para la pernocta en el extranjero es de 91,35 € al día. Por tanto, tendremos que calcular cuál es la cantidad que excede de ese límite. Para ello, lo que haremos es restar a 120 € 91,35 €, es decir, el límite, y a partir de ahí, lo que esté por encima de ese límite legal, que sería esta línea, sí que cotiza y lo que esté por debajo no cotiza. En este caso, lo que sí cotizan serán 28,65 € y lo que no cotiza está por debajo. Lo que no cotiza sería, en este caso, 91,35. Por lo tanto, sí que tendremos que sumar a la base de cotización de las contingencias comunes los 28,65 €. Como vemos, en nuestra base de cotización de las contingencias comunes hemos sumado el salario base, los complementos salariales, la prórroga de las pagas extras y los complementos salariales que coticen, que serían 900 € de salario base, 50 € de complementos salariales, 237 € de prórroga de las pagas extras y 28,65 € de complementos extrasalariales que coticen. ¿Por qué? Porque son lo que se ha excedido del límite legal, que es 91,35. Como nuestras dietas eran 120 €, está por encima. Sí que cotizan 28,65. El siguiente paso sería continuar con la base de cotización de contingencias profesionales. Como hemos visto en el vídeo anterior, es sencillo de calcular. Cogeremos la base de cotización de contingencias comunes más las horas extras y sumarán 3.116. También debemos de calcular la base de cotización de las horas extras, en este caso de fuerza mayor, que serán las horas extras de fuerza mayor. La base de IRPF se
compondrá a partir del total de vengado menos los complementos salariales que no coticen de la misma forma que lo hemos hecho en la base de cotización de contingencias comunes, o la base de cotización de la Seguridad Social. Pues bien, en este caso vamos a realizar el camino inverso al que hemos realizado en la base de cotización de las contingencias comunes. En este caso, lo que no cotiza realmente es el límite establecido por la ley, es decir, lo que no cotiza en esta base de cotización serían los 91,35 euros el día. Eso es lo que no cotiza. Como la base de cotización o la base de IRPF está compuesta por el total de vengado, es decir, en el total de vengado ya hemos incluido los 120 euros al completo, tendremos que quitarle aquello que no cotice. Por lo tanto, lo que haremos en esta base de cotización sería restarle el límite legal establecido. Cogeremos el total de vengado, que será 3.920 euros, y le restaremos 91,35 euros. Como hemos visto en vídeos anteriores, todas estas bases, tanto las bases de cotización de las contingencias comunes, profesionales, horas extras, como la base de tributación al IRPF, deben de completarse en el siguiente apartado de la nómina y indicarse aquí y luego después aquí. Paso número 5. Cálculo de las deducciones. Este paso lo haremos más rápido, puesto que ya os lo sabéis al vídeo anterior y el vídeo más sencillo. En este paso simplemente tenemos que aplicar los porcentajes establecidos por ley que deberá de pagar el trabajador por las percepciones que ha recibido en forma de salario. En este caso tendremos las contingencias comunes, un 4,7% que serán 57,16, el desempleo 1,60, 49,86, formación profesional, horas extra, IRPF. En total será un total de 531 euros que pagará por las deducciones. Todas estas deducciones se indicarán en esta parte de la nómina, en la parte número 2, donde se pondrá en la columna, en esta primera parte o columna, como ya hemos visto, las bases de cotización, en la segunda columna los porcentajes a deducir y por último los resultados. El total será 531 y aquí aparece ya el salario neto o el líquido a percibir calculado, en este caso. Paso 6. El líquido a percibir. El líquido a percibir o salario neto se calculará con el total de vengado menos las deducciones, es decir, 3.920 euros menos 531 euros, que son las deducciones, nos darán un total o un resultado igual a 3.389 euros. Estos, como ya hemos dicho anteriormente, se colocará en la parte B de la nómina, total a deducir, y será el resultado de restar lo que hemos dicho al total de vengado, el total a deducir A menos B, y nos dará un total de 3.389 euros.